Hola hermano, hola hermanos, les saludo desde Chile. Hoy vamos a ver la victoria triste del rey David antes de ser ungido como príncipe y rey del pueblo, ¿ya? Quizás nos da un indicio la edad en que fue ungido o será ungido el último. Cuando digo último me refiero al renuevo de David, el gran monarca, el Mesías hijo de David, el Mesías Sidkeinu, el hijo de Aarón. Todos los títulos son válidos, ¿ya? Leamos. Esto está en la tradición judía, ley oral o el Talmud, ¿ya? Por así decirlo, en lo histórico de la historia judía. No se asuste, no me refiero a la interpretación de la ley, porque eso se divide ya en comentarios de los rabinos, en la historia, por así decirlo, nacional, y también en las leyes del templo, las leyes de pureza, ¿ya? Y en algunas secciones se plantean preguntas. ¿Qué puedo hacer para no transgredir el mandamiento? ¿Cuáles son los límites? Ya, eso hay partes y secciones. También hay una sección de las mujeres, ¿ya? En el Talmud. Pero como me digo, me refiero no a la interpretación de la ley, esa ya la dio el Mesías, la verdadera interpretación. El Mesías hijo de Elohim o de Dios. Me refiero a lo histórico, y lo histórico también lo cita Flavio Josefo, ya, la ley oral de boca en boca. Eh, como dije, nos daría un indicio, ¿ya? ¿Qué nos daría un indicio? Esta es la historia de la madre de David y su sufrimiento antes de ser ungido. El Talmud en el Midrash y los Targúmenes, no en la Biblia, donde solo se menciona a su padre. El nombre que se le atribuye en la tradición judía es Nisebet, hija de Adael. No encontrarás un libro específico titulado La leyenda judía de la madre de David, sino que esta información se encuentra como parte de la tradición oral y los escritos rabínicos que se expanden sobre la historia bíblica. No se asusten una vez más. Vamos a leer esto también. Dice, la madre del rey David no es nombrada directamente en la Biblia, pero se sabe de ella por el interés de David en la seguridad y en la de su padre. 1 Samuel 22. En la tradición judía su nombre se conoce como Nisbet, una figura extramatrimonial y legendaria no confirmada en la escritura bíblica. El nombre de la madre del rey David no se menciona en los textos bíblicos canónicos. Sin embargo, 1 Samuel 22 registra como David busca refugio para sus padres, incluyendo a su madre, con el rey de Moab. Este pasaje demuestra la preocupación del rey David por ella y por su padre. Era un buen hijo. La tradición judía y la figura de Nisbet. Según la tradición judía, la madre de David se llama Nisbet. ¿Ya? Nisbet. Esta tradición la describe como una mujer piadosa, hija de Adael y esposa de Jesse, José o Yishai. Sin embargo, es importante destacar que la información no proviene de la Biblia y se considera una leyenda. Obvio, se considera una leyenda por los que no leen por así decirlo, histórico del pueblo de Israel o las cosas extra. Es como decir, por así decirlo, el libro de Yashar, salen cosas extras de Sodoma y Gomorra, ¿ya? En la Biblia sale un resumen, en el Génesis del canon bíblico sale un resumen, pero en el libro de Yashar salen ciertas cosas más. También el libro de Job relata la prueba de Job, pero el testamento de Job, un libro apócrifo, relata ciertos detalles, sin cambiar la historia original, pero ciertos detalles. ¿Ya? Esto mismo es. Algo más agregaré, pues llegarán quizá muchos comentarios negativos, pero deben entender que la tradición judía se transmitió de boca en boca, la transmisión oral me refiero. Un ejemplo, como celebrar la Pascua de Moisés. En Éxodo dice tres cosas, cuando iban saliendo. Celebrarán la Pascua este día, hierba amarga, cordero asado y pan sin levadura. ¿Ya? Eso se comió en la Pascua. Pero el ceder de Pesa o Pascua, en la tradición, eso sale en el canon bíblico, tres cosas que se pidió, pero en la tradición como lo celebraron en ese instante, se comenta que a un rey hebrea lo hacen así y agua con sal pusieron también, que representa las lágrimas del pueblo, y eso no sale en el canon bíblico. También las cuatro copas de Pascua, ya en la tradición están, y muchos reyes hebreas eh, celebran con vino, cual no sale en Éxodo. Eso.
sino sale en la tradición judía y posteriormente también esto lo cumplió el Mesías que vino hace 2000 años, ¿ya? Dijo, esta es la copa, esta es mi sangre, que es el nuevo pacto. O sea, bebieron vino, pero en la Torah no sale vino, porque eso está en la tradición oral, ¿ya? Es como en Chile, ahora en Chile estamos, se supone que la gente está celebrando el día eh, de la independencia ya, de Chile como nación, aunque están celebrando la reunión ya, pero eso es otro punto. Obviamente en tradición de Chile la gente eleva volantines, eh, juegan a los trompos, son juegos típicos, ¿ya? Excepto, se hacen en ramada, hay algo que se llama ramada, cual adornan con esas palmas, ¿ya? En Chile. Entonces, es por tradición, ¿me entiendes? Por tradición de Chile, eso se hace, ¿ya? Se hacen bastantes carne asada, y, ¿ya? Por tradición. Lo mismo del pueblo judío. Por tradición se hace, y primero que todo, lo importante es la carne asada, el pan sin levadura y hierba amarga. Pero cuando lo vivieron en ese momento y pasó de boca en boca, ¿cómo lo hicieron? Pusieron agua con sal, tomaron el vino, las 4 copas y etcétera. Y el Mesías mismo tomó vino, ¿ya? Hizo la oración, la bendición del pan, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamot v'lehem. La versión del pan y la del vino también. Hicieron eso, pero solo en los evangelios dice que bendijo el pan. ¿Cómo? Con las oraciones que estaban en la tradición oral. O sea, ¿me comprenden? Sigo. El Mesías tomó vino y hizo lo de la tradición oral. La bendición del vino y el pan y obviamente la cena de Pascua. Ahora ya vayamos a leer su historia de David, triste antes de ser ungido como rey del pueblo, y sufrió mucho más que cualquier otro hombre en la Biblia, porque sufrió muchos años, ¿ya? No 5, no 4, no 2, no 10, muchos años. Ojo, Flavio Josefo también relata extractos de esto. Quizás después le pongo extracto o la parte específica que Flavio Josefo lo cita, ¿ya? Porque igual me tardé en buscarlo, pero los tengo en favoritos. Bueno, en la parte del celular, pues estoy grabando con el celular. Lo tengo en apartado de favoritos, para que no se pierda. Que cita esto. Y ahora que leeremos la historia de David, la triste y dura historia de David, antes de ser ungido, ¿ya? Se entenderá por qué David era tan alegre y tan gozoso delante del Padre. Entonces, para que quede claro, bueno, como un indicio o idea del último, ¿ya? ¿Cuándo será ungido o a qué edad será ungido? Porque hay muchas dudas referente a, ¿era un adolescente, era un niño, era un muchacho? ¿Ya? Entonces, vamos a leer esto para dar un indicio, unas pistas, ¿ya? No confundir al hijo de David con el Mesías Ben Yosef. Son personajes distintos, ¿ya? Son personajes distintos. Quien ve al testigo como Moisés, ve obviamente a Moshe o a uno de los testigos. Pero quien ve al hijo de David es como si viera a Yahushua mismo. Porque Juan 16 dice, ustedes me verán, no me verán, me volverán a ver. ¿Cuándo, soberano? ¿Cómo? Cuando una mujer da a luz un niño, en resumen, dice eso. El que ve al hijo de David ve al Yahushua, que viene hace 2000 años. Es su manifestación, es su segunda manifestación. Bueno, no quiero seguir esto porque esto le da para largo. ¿Ya? Esto también da un indicio, no dice que el hijo de David es ungido y va a sufrir 28 largos años más, ¿ya? Está diciendo que desde que nace hasta que lo ungen pasa un periodo de 28 años, ¿ya? Bueno, le hice un spoiler, pero ahora vamos a leerlo, ¿ya? Y se relata tipo de sufrimiento y todo. Más agregarle lo que sale en Isaías 53, un hombre con conocimiento de tener enfermedades, ¿ya? Eh, Ahora vamos a leer eso y espero que, como digo, sea una pista, ¿ya? Para ver más o menos el último cómo será y por qué lo pongo. Porque si David originalmente, el original David, fue ungido a esa edad, obviamente lo que fue será. No hay nada nuevo bajo el sol, pues será su hijo de su propia semilla, ¿ya? Pero le sucederá semejante a él, sufrido, afligido. Entonces, bueno.
Sin decir más, vamos a leer esto para que dé un indicio de la edad. ¿Ya? Ya como les dije, ahora vamos a leer esto de la historia de la madre de David. Para los que pregunten de dónde saqué esto, acá está la página. Hay 7, 8 páginas, Marashá también, una página judía y otras páginas, ¿ya? Que citan que está en el Talmud y otro lado, ¿ya? Porque el Talmud no lo tengo yo. Sí quisiera conseguirlo para leer y ver qué más hay, ¿ya? Porque sí debe haber cosas muy interesantes. Sin decir más, vamos. Nisebet, la madre de David, ¿ya? La voz audaz del silencio. Y empieza así. Ahí está la madre de David. Dice: Sálvame, oh Yahweh, porque las aguas amenazan con tragarme. Estoy cansado de gritar y tengo la garganta seca. He perdido la esperanza de esperar. Más numeroso que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin razón, ¿ya? Creo que con los hermanos hemos leído estos textos, pero por alguna razón poníamos, o que no sé si mezclamos dos versos, pero el verso, claro, dice: más numerosos son los cabellos de mi cabeza, son los que me odian sin causa, sin razón. Pero nosotros pasó algo y leíamos: mis pecados son como los cabellos de mi cabeza. ¿Cuál eso no sale? ¿No? Sí. ¿Debo entonces devolver lo que no he robado? Poderosos son los que me quieren derribarme, mi enemigo sin causa. Oh Yahweh, tú conoces mi necedad y mis errores involuntarios no te están ocultos. Por ti he soportado la afrenta y la humillación, ha cubierto mi rostro. Me espera un momento, creo que hay alguien. Ayer hermano tuve que pausar porque creo que estaban buscando, pero solo era que ladró porque pasó un gato. Ya, bueno, sigo. Por ti he soportado la afrenta y la humillación. Ha cubierto mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Por envidia de tu casa me han asolado. El oprobio de los que te injurian ha caído sobre mí. Los que se sientan a la puerta hablan de mí. Soy la burla de los borrachos. La desgracia me rompe el corazón y me deja mortalmente enfermo. Espero consuelo y no lo hay. Espero que alguien me consuele y no lo encuentro. Me pusieron hiel en la comida y para calmar mi sed me dieron vinagre. Vamos a leer. Esos son salmos. Este salmo describe la vida de un pobre, despreciado y humilde individuo, sin un solo amigo que lo consuele. Es la voz de un alma atormentada que ha experimentado una humillación y una desgracia indecible. Sin causa aparente, está rodeado de enemigos que desean aniquilarlo. Incluso sus propios hermanos le son desconocidos, lo atormentan y lo vilipendian. Sorprendentemente, esta es la voz del poderoso rey David, siervo justo y amado de Dios, de Yahweh, temido y admirado por todos. El rey David enfrentó muchos desafíos a lo largo de su vida. Ahora voy a ver si subrayo un poco. David enfrentó muchos desafíos a lo largo de su vida, pero ¿en qué momento se sintió tan solo, tan deshonrado y tan indigno de amor y amistad? ¿En qué momento? Eso vamos a leerlo ahora. Espero que se escuche bien. Dice: ¿qué llevó al rey David a enfrentar tan inmensa ignominia, a ser rechazado por su propio hermano en su hogar? Me he convertido en extraño para mis hermanos, por los sabios de la Torá que jugaban en las puertas. Los que se sientan junto a la puerta hablan de mí, y los borrachos en la esquina. Soy la burla de los borrachos. ¿Qué había hecho el rey David para despertar tal ira y desprecio? ¿Y acaso no había nadie en ese momento de su vida que le brindara amor, consuelo y amistad? Vamos a seguir leyendo. Voy a cerrar acá. Y amistad. Ya. Dice: este salmo, voy a ver, está grabando. Ya. Este salmo, en el que el rey David expresa con pasión las cargas más pesadas de su alma, se refiere a un periodo. Ojo, voy a subrayar. Es interesante esto. David expresa una pasión en las cargas más pesadas de su alma. Se refiere a un periodo de 28 años, desde su más tierna infancia
hasta que fue coronado como rey del pueblo de Israel por el profeta Samuel. Acabo de hacer una pausa. Coronado significa, bueno, le puede preguntar a cualquier persona entendida o incluso por internet algún judío o por YouTube un comentario, ¿qué significa ser coronado en Israel? Coronado no significa la ceremonia para ponerle la corona, sino coronarlo es consagrarlo, ungirlo, ¿ya? Acá nos dice que David sufrió desde niño hasta que cumplió 28 años. Todo lo que relató en los salmos, o gran parte, ¿ya? Hasta que fue ungido. ¿A qué edad? Un periodo de 28 años. David nació en la ilustre familia de Yishai, o Jesse, quien sirvió como cabeza del Sanedrín, corte suprema de la ley de la Torá. Fue uno de los líderes más distinguidos de su generación. Yishai fue un hombre de tal grandeza que el Talmud, dice Shabbat 55b, observa que Yishai fue uno de los únicos 4 individuos justos que murieron únicamente debido a la instigación de la serpiente, es decir, solo porque la muerte fue decretada a la raza humana, cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, por instigación de la serpiente, no debido a ningún pecado de efecto propio. David era, ¿ya? Dice que Yishai era justo, el padre de David. David era el más joven de la familia, el menor de la familia, que incluía a otros 7 hermanos ilustres y carismáticos. ¿Ya? Ahora se está escuchando bien esto. Sigo. Sin embargo, cuando nació David, esta prominente familia recibió su nacimiento con total burla y desprecio, como David describe literalmente en el Salmo. Fui extraño para mis hermanos y un extraño para los hijos de mi madre. Me pusieron hiel en la comida y me dieron a beber vinagre para calmar mi sed. Eso que el David lo escribió para profecía, cuál cumplió el Mesías cuando vino hace 2000 años, el Mesías hijo de Elohim, lo cumplió. Parte, David le sucedió también, ¿no? David no se le permitía comer con el resto de su familia, sino que se le asignó una mesa aparte en un rincón. Eso sale por toda la serie. Por ejemplo, si usted ha visto la serie de Reyes, temporada 4, capítulo 1 y 2, eso sale, no sé, yo no sabía de dónde sacaron los guionistas tal historia, ¿ya? O la serie de David, que el padre lo trataba un poco mal, lo trataban como siervo, está en el Talmud esa historia. Bueno, sigo. A David no se le permitía comer con el resto de la familia, sino que se le asignó una mesa aparte en un rincón. Se le encomendó la tarea de pastor, porque esperaba que una fiera viniera y lo matara mientras cumplía con su deber. Y por esta razón fue enviado a pastar a zona peligrosa llena de leones y osos, ¿no? Como estamos leyendo hasta ahora, no se sale de la escritura. Dice que en la escritura canónica dice que David peleó con oso y león. Y el padre lo ayudó y venció. Entonces no pueden decir, no, esto que cita el Talmud es falso, porque está relatando lo de la historia de David, que parte de eso está en el canon. Peleó con un oso y un león. Solo una persona a lo largo de su juventud de David se sintió dolida por la situación injustificada y sintió un vínculo de amor profundo e incondicional hacia el niño que solo ella sabía que era indudablemente puro. Esta fue la madre del rey David, Nisebet Bat Adal, quien sintió la intensidad del dolor y el rechazo de su hijo menor como si fuera propio el dolor. Desgarrada y angustiada por la degradación injustificada de David, pero incapaz de detenerla, Nisbet se mantuvo al margen en solidaridad con él. Se apartó de sí misma, mientras lloraba también en ríos de lágrimas, esperando el momento que se hiciera justicia. ¿Ya? Harían falta, o Rabbe lo repite, 28 largos años de ataques y rechazos, sufrimiento, degradación, hasta que esa justificación finalmente comenzara a materializarse. Vuelvo a repetir, 28 años desde que nació hasta que David fue ungido por Samuel, pasaron 28 años, por eso dije, quizás da un indicio de qué edad va a ser ungido el último gran monarca, reino de David, como quieran llamarle, ¿ya? Muchos dirán, pero si en Israel
¿Por qué no David no estaba en el ejército? Si 20 años para arriba es ejército obligatorio. Sí, es verdad, sale en la Torá. Pero se pensaba que David era ilegítimo y era bastardo, por lo cual las personas así no pueden casarse. Eso está en la Torá, ya. Que sea en el Talmud. Creo que en la Torá también está. La palabra es fuerte, pero un bastardo no se puede casar y tampoco le corresponde a ir al ejército. ¿Ya? Por eso David no era el ejército. Muchos dicen, no, David tenía 15 años porque no estaba en el ejército. O antes de 20. No, porque él estaba condenado a ser pastor y morir. ¿Ya? Y morir siendo pastor, sin casarse y morir en los campos pastoreando la oveja. Ese era su destino. ¿Ya? Bueno, acá no sé si sale, pero David cuando fue ungido era, ¿cómo se llama esto? Casto o virgen. ¿Ya? Eso no sé si me acuerdo si está en este texto, pero en otro que también leí está eso. ¿No? Sí. El nacimiento de David. Ahora, ¿por qué David lo trataban así? Ahora vamos a la historia. Espero que se esté escuchando. ¿Por qué el joven David fue tan vilipendiado por su hermano y su pueblo? Para entender el odio dirigido hacia David necesitamos investigar los mecanismos internos detrás de los acontecimientos, los episodios secretos que no están registrados en los libros proféticos, pero a los que se le aluden en los Midrash o en Midrashim. ¿No? Vamos a leer esto. El padre de David, Yishai, era nieto de Boz y Ruth. ¿No? Tras varios años de matrimonio con su esposa Nisebet y tras haber criado varios hijos virtuosos, Yishai comenzó a albergar dudas personales sobre su ascendencia. Si bien era principal autoridad de la Torá en su época, su abuela Ruth era una conversa de la nación de Moab, como relata el libro de Ruth. ¿Ya? El libro de Ruth. Durante la vida de Ruth, muchas personas dudaban de la legitimidad de su matrimonio con Boz. La Torá prohíbe específicamente que un israelita se case con un converso moabita, ya que esta es la nación que cruelmente negó al pueblo judío el paso por su tierra o la compra de comida y bebida cuando vagaron por el desierto tras haber sido liberados de Egipto. Boz y los sabios interpretaron esta ley según la interpretación clásica transmitida en la Torá oral, como una prohibición del matrimonio de moabitas varones conversos, quienes eran los responsables de la conducta cruel, mientras que eximía a las moabitas conversas con su matrimonio con Ruth. Boaz esperaba aclarar y difundir esta ley de la Torá aún desconocida para las masas. Boaz murió la noche después de casarse con Ruth, es otra tradición judía, porque era anciano también y Ruth era joven. Con Ruth había concebido y posteriormente dio a luz un hijo, llamado Obed, padre de Yishai. Algunos agitadores de la época afirmaron que la muerte de Boaz confirmaba que su matrimonio con Ruth había sido efectivamente prohibido. Tiempo demostraría lo contrario, una vez que nacieron Obed, llamando así por ser un verdadero Obed, siervo de Yahweh, y posteriormente Yishai y su descendencia, su conducta recta y sus prestigiosas posiciones demostraron la legitimidad de su ascendencia. Era imposible que hombres de tal calibre descendieran de una unión prohibida. Sin embargo, más adelante de su vida, la duda se apoderó del corazón de Yishai, corroyendo los cimientos de su existencia. Siendo la persona sincera que era, su integridad lo impulsó a actuar. Si el estatus de Yishai era incuestionable, no se permitía seguir casado con su esposa, que era una auténtica israelita. Básicamente, Yishai, como era descendiente de Ruth, moabita con Boaz, él pensaba que no era un israelita original, por así decirlo. Entonces no quería dañar a la israelita que era su esposa, que era original. Para él pensaba eso. Sin tomar en cuenta el sacrificio personal, no le permitía seguir casado con su esposa, una auténtica israelita, sin tomar en cuenta el sacrificio personal. Yishai decidió que la única solución sería separarse de ella y dejar de tener relaciones maritales. Los hijos de Yishai estaban
al tanto de esta separación. Después de varios años, Yishai anhelaba tener un hijo de ascendencia incuestionable. Su plan era tener relaciones con su sierva cananea. Él dijo, te liberaré con condiciones. Si mi condición de judía es legítima, entonces quedas libre como judía conversa y puedes casarte conmigo. Sin embargo, si mi condición es impropia y tengo la condición legal de moabita conversa, con mi prohibición de casarme con un israelita, no te daré la libertad. Pero como dice Shifna de Naanit, sierva cananea, puede casarte con una moabita conversa. La sirviente conocía la angustia de su señora o de su ama, Nisebet. Comprendía su dolor por estar separada de su esposo durante tantos años. Sabía también que del anhelo de Nisebet por tener más hijos. La sirvienta empática se acercó en secreto a Nisebet y le informó el plan de Yishai, sugiriendo un contraplan audaz. Aprendamos de tanto antepasado y copiemos sus acciones. Intercambia tu lugar conmigo esta noche, como hizo Lea con Raquel. Bueno, la historia de Lea con Raquel cuando hicieron el intercambio ya. Con una oración en los labios para que su plan tuviera éxito, Nisebet tomó lugar de su sirviente esa noche y Nisebet concibió y Yishai no se dio cuenta del cambio. Después de 3 meses de embarazo, Nisebet se hizo evidente. Indignados sus hijos quisieron matar a su madre. ¿Ya? Hicieron ese cambio y luego apareció prácticamente embarazada. ¿Ya? Pero Yishai pensó que se había acostado con su sierva, cananea. No sé si me están entendiendo. Y como nadie sabía del cambio, la empezaron a tratar mal a la madre de David. ¿Ya? Se hizo evidente, indignados sus hijos, quisieron matar a su madre, aparentemente adúltera, y el feto ilegítimo que llevaba dentro. Nisebet, por su parte, no avergonzaría a su esposo revelando la verdad de lo ocurrido, al igual que en su antepasada Tamar, quien estaba dispuesta a morir quemada antes de avergonzar a Judá. Nisebet optó por un voto de silencio, y al igual que Tamar, Nisebet sería recompensada por su silencio con un hijo de grandeza, que sería el antepasado del Mashiach. Ignorando la verdad tras el embarazo de su esposa, pero compadeciéndose de ella, Yishai ordenó a sus hijos que no la tocaran, porque recuerden que Yishai, según el Talmud, era uno del Sanedrín, un tipo juez. Dijo que no la tocaran, no la maten, en cambio que el niño que nacerá sea tratado como un siervo humilde y despreciado. ¿Ya? Básicamente le dijo, parece que fuiste adúltera, aunque no estamos al 100%. Ya no la mató, pero dijo el feto, ¿ya? El niño que nacerá, a él tratémoslo mal, como un siervo humilde y despreciado. ¿Ya? Voy a seguir leyendo. En cambio, el niño que nacerá, tratémoslo como humilde y despreciado. Así todos comprenderán que su estatus es cuestionable y como hijo ilegítimo. Esto está como les dije, en la serie, en las películas, por todo lugar está, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿por dónde inventaron esta cosa? La serie brasileña que hay de los reyes, del rey David. Está en la parte del Talmud, en la historia del pueblo judío. No se casará con una israelita. Como hijo legítimo, no se casará con una israelita. Desde el momento de su nacimiento, pues el hijo de Nisbet desde el momento de su nacimiento. Ojo, hablé con un hermano y él me decía, no me cabe en la cabeza que el último sufra luego 28 años, ¿ya? Pero acá dice que desde el vientre ya era aborrecido, ¿ya? Por el tema de que supuestamente era hijo legítimo, de adulterio de la madre. Fue tratado por su hermano, desde el momento de su nacimiento, pues Nisebet fue tratada por su hermano como una paria abominable. Al notar la conducta de su hermano, el resto de la comunidad asumió que este joven, David, era un pecador traicionero lleno de culpa indescriptible, ¿ya? Como lo daba mal el pueblo de alrededor, que era Belén.
pensó que él era un hijo pecador, hijo malo, además que se dice que era de piel pelirroja, o sea, de piel admonín y también cabello, entonces era sinónimo de malvado. En estas escasas ocasiones, el hijo de Nisebet, o sea, David, regresaba de los pastos, bueno, esto igual hay que anotarlo, regresaba de los pastos a su hogar en Betlehem, Belén. Era rechazado por la gente del pueblo. Si perdía o le robaban algo, lo acusaban de ser culpable natural y le ordenaban, en palabras del Salmo, devolver lo que no robó. Dice que esto le pasó a David literalmente. Llegaba de trabajar del campo a casa y entonces si se perdía algo en el pueblo, esperaban que llegaran para cobrárselo a él. Cada cosa que se perdía, que se robaban, David tenía que pagarlo. David tenía que pagarlo de alguna forma, ¿ya? Ese salmo que dice debe de pagar lo que no robé, le pasó a David, ¿ya? Literal, le pasó al Mesías según un texto apócrifo de, creo que era José de Arimatea, o sí, José de Arimatea dice que Yahushua lo acusaron de robar la Torá, y por eso dice que también lo condenaron. Eso sale en el libro de José de Arimatea, el testamento de José de Arimatea, búsquenlo. Y también le va a pasar al último, al hijo de David. Sigo. Finalmente se cuestionó todo el linaje de Yishai, ¿ya? Así como sin fundamento de la ley, originalmente se conversaba todo el linaje de Yishai, ¿ya? Así como fundamento de la ley original del converso moabita, se afirmaba que todas las cualidades positivas de Boaz se manifestaron en Yishai y en sus ilustres 7 hijos, y al pueblo y la gente pensaba que todas las cualidades de Boaz y de Obed se vieron en los 7 hijos, mientras que todos los rasgos negativos de Ruth, la moabita, se aferraban a este despreciable hijo menor, ¿ya? Y este es un resumen del resumen, 28 años, ¿ya? Todavía falta la parte donde le pegan, lo golpean, le escupen y ciertas cosas, ¿ya? Pero es un resumen, ¿ya? Ungiendo al rey David. Conocemos a David por primera vez cuando se le ordena al profeta Samuel ir a Betlehem para ungir al nuevo rey, para reemplazar al rechazado rey Saúl. Samuel llega a Betlehem y los ancianos de la ciudad salen a recibirlo, nerviosos por esta visita inusual, inesperada, ya que el anciano profeta había dejado de circular por la tierra. Los ancianos temían que Samuel se hubiera enterado del grave pecado que estaba cometido en su ciudad. Quizás había venido a reprenderlos por el comportamiento del despreciado pastorcillo que vivía entre ellos. ¿Ya? Ellos pensaban que lo iban a acusar de que está viviendo un pecador, un hijo de adulterio, ¿ya? Y le van a reprochar que tenían que haber matado a la mujer y todo el tema. Ellos pensaban eso. Samuel declaró, sin embargo, que ha venido en son de paz y pidió a los ancianos y a Yishai y a sus hijos que lo acompañaran en el banquete del sacrificio. Como anciano, era natural del Yishai fuera invitado, pero cuando inexplicablemente sus hijos también fueron invitados, les preocupó que tal vez el profeta hubiera venido a revelar públicamente el origen vergonzoso y ilegítimo de su hermano. Sin que ellos lo supieran, Samuel ungiría al nuevo rey de Israel. En este banquete, lo único que se le había revelado al profeta en ese momento era que el nuevo rey sería un hijo de Yishai. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab, el hijo mayor, esto está en el canon, y pensó, seguramente el ungido de ella estoy delante de él. Pero Yahweh le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia, ni en su gran estatura, porque lo he rechazado. Yahweh no ve solo con los ojos, como lo hace un hombre. Yahweh ve el corazón. Entonces Yishai llamó a Abinadab, su segundo hijo, y lo hizo pasar ante Samuel, y dijo, Yahweh tampoco eligió a este. Yishai hizo pasar a Samá, y Samuel dijo, Yahweh tampoco eligió a este. Yishai hizo pasar a sus 7 hermanos. Samuel le dijo a Yishai, Yahweh no ha elegido a ninguno de ellos. Finalmente Samuel le dijo a Yishai, ¿no quedan más muchachos? Ojo, muchacho significa
hombre joven antes de la vejez. Bueno, acá Samuel era viejo ya y ya era viejo, pero acá dice muchacho, no está diciendo que es un infante de 10 años, 5 años, muchachos, ¿ya? Muchacho, medianamente joven. Él respondió, queda uno pequeño, él está cuidando las ovejas. Entonces Samuel le respondió, envía por él y haz que lo traigan y no nos moveremos hasta que él venga. Así que le mandó a llamar e hizo traer, era de tez robicunda o rojiza, de tez de piel, como dije, rojiza. La piel rojiza, muchos creen que era blanco, pero la palabra es almoní, rojiza, cobriza, canela, y moviéndose en esos tonos. Ya, cabello rojo, ojos hermosos y de buen aspecto. ¿Ya? Dijo, levántate y úngelo, porque este es. 1 Samuel 16, ¿ya? El pequeño dejado atrás. Al posar la vista en el hijo mayor Yishai, Samuel tuvo la certeza de que este era el futuro rey de Israel, alto, apuesto y distinguido. Eliab era quien Samuel estaba dispuesto a ungir. Samuel quería ungir a Eliab, hasta que Yahweh le regañó para que no se fijara en lo exterior, sino en el interior. Samuel ya no hacía suposiciones propias, sino que esperaba que le dijeran quién sería el próximo rey. Los 7 hijos de Yishai habían pasado ante Samuel y ninguno de ellos había sido elegido. ¿Son estos todos los muchachos?, preguntó Samuel proféticamente. Eligió sus palabras con cuidado. Si hubiera preguntado si estos eran todos los hijos de Yishai, Yishai habría respondido afirmativamente, que no había más hijos suyos, ya que a David no se le había concedido la condición de hijo, ya que era un siervo en la familia. En cambio, Yishai respondió, queda uno pequeño que está cuidando las ovejas. La posición de David era insignificante para Yishai. Esperaba que Samuel le permitiera quedarse donde estaba, lejos de los problemas, cuidando las ovejas de los pastos lejanos. Pero Samuel ordenó que lo llamaran a David inmediatamente al banquete. Se envió por un mensajero a David, quien, por respeto al profeta, primero fue a su casa a lavarse y a cambiarse de ropa. ¿Ya? Mucha gente no sabe, pero si ha estado en el campo o ha olido el estiércol de cordero, de oveja, y el cuidado oveja, y cuidar oveja es darle comida, limpiarle, pastorearla, cuidarla, recortarle el pelo, todo eso. Si ha estado en un corral o en un lugar donde hay oveja y está el olor, la gente sabe cómo olía David, ¿ya? El olor fuerte, ¿ya? Muchas veces también por eso lo mandaban a comer fuera, ¿ya? Bueno, sigo. ¿Quién, por respeto al profeta, primero fue a su casa a lavarse y cambiarse de ropa? Desacostumbrado a ver a David en casa a esa hora, Nisbet le preguntó, ¿por qué llegaste a casa al mediodía? ¿Ya? David le explicó el motivo y Nisbet respondió, si es así yo también iré. Básicamente Nisbet también tenía el temor que supuestamente condenaran a David por hijo legítimo. Entonces por eso lo acompañó. Al llegar David, Samuel vio un hombre de tez robicunda, cabello rojo y ojos hermosos y buen aspecto. La apariencia física de David alude a diferentes aspectos de su personalidad. Su rubicundez sugiere un carácter guerrero, mientras que sus ojos y apariencia general indican bondad y gentileza. Al principio Samuel dudó que David fuera digno del reinado, un precursor de la dinastía que conduciría al pueblo judío hasta el fin de los tiempos. Pensó, este derramará sangre como Esaú, porque era almoní. Yahweh vio, sin embargo, la grandeza que residía en que dirigiría su agresividad hacia objetivos positivos. Yahweh le ordenó a Samuel, mi ungido está de pie ante ti y tú permaneces sentado. Levántate y unge a David sin demora, porque él es quien he elegido. Samuel no quería ungirlo, ya que dudaba, y Yahweh le reprende y le dice, ¿qué haces sentado? Levántate y úngelo rápido. Mientras Samuel sostenía el cuerno de aceite, este burbujeaba como si ansiara caer sobre la frente de David.
Cuando Samuel lo ungió, el aceite se endureció y brilló como perlas y piedras preciosas, y el cuerno permaneció lleno. ¿Ya? Sucedió un milagro, dice. ¿Ya? Esa parte la cita Flavio Josef. Mientras Samuel ungía a David, se oía un llanto desde fuera del gran salón. Era la voz de Nisbet, el único apoyo de David y su única fuente de consuelo. ¿Ya? Sus 28 largos años de silencio ante la humillación finalmente... Ay, voy a mejor a cerrar. Y de nuevo. Sus 28 largos años de silencio ante la humillación finalmente llegaba a su fin. Por fin todos verían que el linaje del hijo menor era puro, sin mancha alguna. Finalmente la angustia y la humillación que ella y su hijo habían soportado llegarían a su fin. ¿Ya? ¿Cuánto? 28 largos años. ¿Ya? Durísimo. ¿Me esperan un segundo? Voy a... Ay, disculpe hermano, fui a tomar agua. Como dije, 28 largos años de sufriendo todo eso. ¿Ya? Frente a sus otros, lo ungió de Samuel, frente a sus otros hijos de Nisbet y de Yishai. A esto dice que Nisbet dijo, cuando después David lo escribió en los Salmos, la piedra que fue blasfemada por los constructores ahora se ha convertido en la piedra angular. ¿Ya? Y esto está la escritura. Eso pasó, el despreciado, la piedra que desecharon, fue la piedra angular de esa familia. Pero David, un reflejo de Yahushua, que vino hace 2000 años, la piedra angular, ¿ya?, de los creyentes. Humillados respondieron, esto ha venido de Yahweh y estaba oculta a nuestros ojos. ¿Ya? Verso 23. Los presentes en la sala gritaron a unísono, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! En cuestión de segundos, el otrora disculpen, pastorcillo se convirtió en el futuro rey ungido de Israel. El legado de Nisbet. El rey David tendría que afrontar muchas pruebas hasta que la nación entera lo reconociera como el nuevo rey monarca que reemplazaría. Bueno, voy a hacer un hincapié aquí. David sufrió 28 años hasta que fue ungido, según la tradición judía. Y 28 años sufrió. ¿A qué edad se empezó a reinar? A los 30. Eso, si esto es verídico, Saúl lo persiguió 2 años. ¿Ya? ¿Ya? Quizá nos dé un indicio. De cuánto duraría el ministerio del último, el gran monarca. ¿Ya? Porque Saúl representa al líder mundial, rey, que lo persigue para matarlo. ¿Me entiendes a lo que voy? Bueno, esto lo hablaría después. Y después de eso siguió la prueba, que lo traicionaron, que Saúl lo perseguía, tuvo que escapar con parte del pueblo, o lo de los no queridos. ¿Ya? Hasta que la nación entera reconociera como el nuevo monarca que reemplazaría al rey Saúl durante su reinado a lo largo de su vida y hasta su vejez. El rey David enfrentó muchas pruebas. ¿Ya? El rey David poseía grandes talentos y cualidades que lo ayudaron a alcanzar los tremendos logros de su vida. Muchas de estas cualidades positivas las heredó de su ilustre padre Yishai, por quien se le llama con cariño, respeto, Ben Yishai, hijo de Yishai. Pero fue sin duda su madre de quien el joven David heredó la fortaleza, el coraje para enfrentar a los adversarios. Desde su nacimiento y durante sus primeros años, fue Nisbet quien, con su ejemplo, le enseñó la lección esencial de valorar la dignidad de cada individuo y abstenerse de avergonzar a otros, sin importar las consecuencias personales. Fue ella quien demostró la valentía y dignidad silenciosas pero estoicas ante las más graves dificultades. Ser un hijo bastardo en el tiempo de la antigua
No sé si ahora, yo no conozco cómo está ahora el pueblo, porque como no hay rey, solo está ministro. No sé cómo está ahora. Pero, pero en lo que relata la Biblia, un hijo con, bueno, un hombre con testículos magullados, cojo, no podría entrar, bueno, en el tiempo de Moisés lo dijo, al santuario ya. También un bastardo no podía entrar, ya. Entonces David todo lo que aprendió, el conocimiento de Yahweh, se lo enseñó su madre, como representación del espíritu, ya. También se conecta que la madre del Mesías, Miriam o María, estuvo con él, ¿ya? De él más se habla de ella. Entonces, bueno, tiene cumplimiento y con el último, el gran monarca que se vaya a manifestar, sucederá igual o similar, ¿ya? Una madre que le apoye, que esté con él, que le dé fortaleza. Porque lo que fue será, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿ya? Nada nuevo bajo el sol. El enseñar la lección esencial de la dignidad, abstenerse de avergonzar a otro, sin importar las consecuencias personales. Fue ella quien demostró una valentía y dignidad silenciosa, pero estoica. Voy a leer lo último. De Nisebet, el rey David absorbió la fuerza, nacida de confianza interior, para ignorar la crueldad del mundo y encontrar consuelo en el bienestar de su creador. Por eso la escritura también relata, y en el libro de Reyes, y reinó, no sé, Josías, y su madre era esta. Hizo lo bueno ante los ojos de Yahweh. Y también se nombraba cuando la madre era mala, porque la crianza del hijo en la tierra depende de su madre, ¿ya? Depende de su madre, modales, enseñanza y todo. Porque aunque la gente lo niegue, un hijo criado por su padre terrenal será más frío y más tosco. Un hijo criado por la madre, si la madre es justa, será más cariñoso, amoroso, se compadecerá, será indiferente, ¿ya? Porque el padre siempre es más tosco, más duro, más frío, la madre siempre es más cariñosa y da ese consuelo. Sigo. Derrotará a sus acérrimos antagonistas y sus enemigos más traicioneros, mientras luchaba valientemente contra los guerreros más poderosos en el nombre de su pueblo. Bueno, acabo de hacer un comentario antes de seguir, me quedan dos estrofas. Por eso también el David tuvo una infancia un poco dura y su padre prácticamente no lo amaba porque se pensaba que era hijo ilegítimo, bastardo de su hermano. Entonces por eso cuando David tuvo hijo fue medio blando, ya, medio blando, y por eso, bueno, los hijos, David no los quiso matar, no los disciplinó mucho y por eso fueron medio malos, los hijos de David, ¿ya? Pero David fue muy permisivo en ese sentido, pero sí amaba a sus hijos, ¿ya? Porque él sufrió mucho. Entonces su hijo fue un medianamente buen padre. Sigo. Nisbet enseñó a su hijo pequeño a encontrar fuerza en seguir el camino de sus convicciones internas, sin importar la crueldad que pudiera caer sobre él. Su paciente confianza en el Creador, en que se hiciera justicia, le dio a David la paz interior y el consuelo que necesitaría una y otra vez para afrontar los formidables desafíos de su vida. En lugar de sucumbir a sus aflicciones, en lugar de convertirse en el individuo rechazado por sus torturadores, David aprendió de su madre a mantenerse orgulloso y digno, sintiéndose consuelo al comunicarse con su Creador en los pastos abiertos. David obviamente tenía tiempo, trabajaba como pastor y luego tenía tiempo para, como le pasó al Abraham, contemplar la estrella, contemplar el sol, la luna, toda la creación. David tenía tiempo porque era solitario, ¿ya? Era una persona que estaba en la guerra, con las mujeres, con ramera, obviamente no va a tener esa conexión por cual está en el mundo, como le dice la gente, ¿ya? Sigo, camino correcto. Cuando la situación lo requiere, hay que correr riesgos personales sin su audacia al tomar el lugar de su sierva. Aquella fatídica noche, la gran alma de su hijo menor David, el antepasado de Mashiach, nunca habría venido a este mundo. Los conmovedores salmos compuestos por el rey David en su momento de mayor necesidad describen con elocuencia su sufrimiento y angustia. Así, con su fe y convicción, el libro de los salmos nos da
voz a cada uno de nosotros que se ha convertido en el bálsamo que alivia todas nuestras heridas, al enfrentarnos también a las numerosas dificultades personales y comunitarias de la vida, en el exilio, en el galut. Al decir estos versículos, nuestras voces se unen a las de Nisbet, a las del rey David y a las de todas las personas del pasado y del presente que experimentaron un dolor injustificado, implorando a nuestro Creador por ese momento en que el Hijo descendiente de David inaugurará la era de la redención, la verdadera justicia, e inundará la creación. ¿Mira? Espero que esto sea un indicio y nos dé una claridad, ¿ya? Referente al hijo de David, ¿ya? El tipo de sufrimiento, además que durísimo, porque en lo que Isaías 53 hebreo, además que quizás lo que tenga que sucederle enfermedades, ¿ya? Un hombre con conocimiento de tener enfermedades, Isaías 53 hebreo, un Mesías golpeado y afligido por el pueblo, ¿ya? Y otro que sufre, ¿ya? Que sufre mucho, ¿ya? ¿Por qué sufre? Porque Yahweh quiso quebrantarlo con enfermedades para ver si se ofrece. Si se ofrece, le alargará su día, ¿ya? Isaías 53 habla de los dos Mesías, pero bueno, eso tendría que usted verlo en el canal, creo que hay uno o dos videos de eso. Pero también Salmo relata tipo de enfermedades, el ojo, los huesos, la lepra y otras cosas más. Por eso cuando preguntan, ¿el hijo de David es este? Quizás deberíamos preguntar, hermano o hermana o pregonero, ¿te ha pasado esto similar? ¿O tienes enfermedades o ciertas cosas? Y si dice, sí, he pasado por esto, esto es fuerte, ya, quizás da un indicio. Pero si la persona no sufrió esas cosas, no es el hijo de David. Y el hijo de David ya será revelado en su momento que el Padre elija. Que siento yo que será muy pronto, por los sucesos que están dados en el mundo. Muy pronto me refiero a muy pronto, no me refiero a muy pronto 5 años, sino que me refiero a muy pronto, por los sucesos. Pero sí estoy esperando unas confirmaciones referente a Trump, cómo se va viendo lo de la guerra, también otras cosas que va pasando en el mundo, cómo se va moviendo los otros países, ¿no? Para ver eh, cómo se va armando el panorama. Ojo, el descendiente de David es una persona en el final de los tiempos que sufriría mucho, agregándole la enfermedad de sufrimiento, humillación, hasta ser ungido. Esto es un ejemplo. Quizás sea a los 28 años, o ya sus 28 años, no sé quién es, pero luego sufrirá más pruebas, porque el mismo Salmo dice, Yahweh, bueno, cuando el Salmo, bueno, no me acuerdo el Salmo, pero dice, no me acuerdo el Salmo específico, pero hay un Salmo que dice, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentas del dolor del que tú llagaste, ¿me entiendes? Yahushua tuvo llaga y herida porque le pegaron con los látigos hace 2000 años. Este tendrá herida porque el Salmo dice que tiene una llaga que supura, ¿Cómo va a supurar una llaga espiritualmente? ¿Me entiendes? ¿Cómo va a supurar una llaga? Una depresión no causa eso, ¿ya? Una llaga, específicamente, el último será una especie de Job, ¿ya? Solo que según acá estoy viendo, no sufre 7 años. Job en la tradición judía también sufrió 7 años. ¿Ya? Hay un libro que se llama Testamento de Job. Leanlo, búsquenlo. Creo que la Kadosh tiene ese libro, audiolibro. O en PDF lo buscan. Pero el descendiente de David debería sufrir muchos años hasta ser elegido. ¿Me entienden? Entonces hay que ver cuando aparezca. ¿Ya? Espero que esto sirva como referencia, porque también sé que hay un grupito de unos hermanos en la fe que saben del último, de los testigos, que le esperan más joven, y es posible, ¿ya? De 28, más joven de 28. También es posible que sea un poco mayor. Esto es lo último que voy a decir para ir cerrando el video. Mucha gente dirá, pero es que esto no sale en la escritura, ¿no?
los reyes, los líderes en la historia grande, empezaron a reinar a los 30, ¿ya? A reinar o a gobernar, ¿ya? Entonces José o Joseph, hijo de Jacob, salió de la cárcel, se presentó a Faraón, le hicieron segundo del Faraón. ¿A qué edad? A los 30 años, ¿ya? A los 30 años. Solo Faraón estaba encima del José o Joseph de Egipto, ya el hijo de Jacob, 30 años. Ahora David dice que empezó a reinar a los 30, fue ungido un poco antes, según esta parte que leímos, 28 años y reinó a los 30, no sé. También rey Saúl, hay diferentes versiones, pero creo que hay un problema con los Septuaginta, que también dice que fue ungido a los 30 años, y algunas versiones de la Biblia también lo dicen. Saúl ungido a los 30 años, aunque como le digo, hay problemas con la Septuaginta, creo que se borraron unas cosas o algo pasó, que algunas traducciones dice incoherencia, dice Saúl empezó a reinar y tenía 1 año y era como un niño, eso no tiene sentido, ¿ya? ¿Quién más? Bueno, lo que nombré a los 30, ahí también se me olvidaba. En Lucas dice que Yahushua, el Mesías que vino hace 2000 años, en Lucas 3 dice que empezó su ministerio cerca de los 30. No dice 30, sino cerca de los 30, ¿me entiendes? Cerca de los 30. Entonces, Yahushua empezó cerca de los 30, ¿ya? No 30, cerca de los 30, puede ser 27, 28, 29, no 30, cerca de los 30, ¿ya? Entonces, cumplió también esto. Lo que fue será nada nuevo bajo el sol. ¿Cómo será el fin? Ve lo que pasó antes. ¿Qué pasará en un futuro? Lo mismo que ya fue. ¿Ya? Anteriormente hubo un éxodo grande, recordado, dice que habría un éxodo más grande. ¿Ya? Entonces, es para tomar en cuenta. Se me va olvidando alguna cosa. La parábola del hijo pródigo, pongan atención. Porque si el hijo mayor empezó cerca de los 30, o 28, 29, ¿cuándo será ungido el hijo menor? El hijo menor debería tener un poco menos, o 1 año menos, o similar, porque es el hijo menor, ¿ya? Eh, Aunque viene como padre, será el padre, será como el padre, la imagen, será ¿cómo se llama esto? Será el regidor del mundo en el milenio, ¿ya? El hijo de Aarón. Una cosa más, este hijo de David que sufre mucho, no verá muerte, ¿ya? No verá muerte. Y esto simplemente lo digo porque hay una confusión del testigo como Moisés y el hijo de David. Son dos personas distintas. Como le dije, vean el video que se llama El Sefer de Zorobabel o Los 3 enviados de Yahweh. Hay 2 videos. Una cosa es el hijo de Elohim o el hijo de Dios que vino hace 2000 años, que está en la Torá. Proverbio 34. Dime cuál es el nombre del padre y de su hijo, si lo sabes, como un misterio. El padre tiene un hijo, ¿ya? Y en otros textos también hay un hijo de Elohim. Zorobabel también dice el Mesías, hijo de Dios, ¿ya? Luego está el Mesías Ben Yosef, que es uno de los dos testigos, ¿ya? Según el libro de Zorobabel, del Sefer de Zorobabel. Y el Mesías, hijo de David, cual dos de ellos ven muerte, y decía Ben, o hijo de Dios, y Elohim, y el Mesías hijo de Yosef muere. Pero el Mesías hijo de David lo arrebatan vivo, ¿ya? Lo arrebatan vivo. Es uno de los 144.000, pero él es por así decirlo, el más amado, ¿ya? Por el Padre. Y como es más amado, más se le corrige, porque Yahweh el que ama, corrige. Y este será el más corregido. Respecto a que no ve muerte, tengo un video ya listo para grabarlo. Sobre no ve muerte. Hay muchos textos que hablan que no ve muerte en el canon bíblico, ¿ya? Y hasta acá este video. Espero que sea de bendición y puedan sacar algunas conclusiones referente a la edad. No digo que todo lo que les dije es verdad, pero sí da un indicio
porque yo he preguntado esto. No diré los nombres a quien le pregunté, pero la gente que conoce, dos personas que andan preguntando fuerte, le pregunté a uno de ellos y le dije qué edad tendrá el último, pero él lo ve como Moshe, entonces él dice tendrá cerca de 40 o 40, porque Moisés fue llamado a los 40. Entonces tiene algo de lógica, pero que confunda a Moshe con el Mesías Ben David. Ahora le pregunté a otro hermanito que también sabe escritura y le pregunté a qué edad será o rey o el último o algo así, le pregunté. Y él me dijo a los 47, para que sacó un cálculo. Ya, entonces yo le doy este indicio, una pista quizás. ¿Ya? Y como le dije, los fundamentos de José de Egipto, Saúl y el rey David. 30 años, ya Joshua empezó cerca de los 30. Entonces, esos son como los fundamentos. Cuando me dice el último, ¿qué edad tendrá más o menos? Será semejante. ¿Ya? Además que, bueno, para no alargar esto, lo voy a dejar hasta ahí. Que Yahweh le bendiga y le guarde. Y nos vemos en los próximos videos. Que será el hijo de David, no verá muerte.